Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo se diseñan algunos de los tipos de preguntas de los que podemos disponer para realizar posteriormente los cuestionarios. Para hacer las preguntas, lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de Administración, Banco de Preguntas y seleccionar, como ya vimos en el vídeo de las categorías, seleccionar la categoría o subcategoría donde queremos que aparezca nuestra pregunta. En este caso me voy a la última categoría que creé, que se llama Prueba. Nos aparece en blanco y creamos una pregunta. Aquí tenemos las diferentes opciones. Vamos a empezar con una pregunta de emparejamiento. Sería lo mismo que unir con flechas, ponemos habitualmente. Aquí lo primero que nos pide el sistema, nos va a pedir una serie de datos obligatorios. Lo primero es el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta simplemente es a nivel interno para nosotros, para luego cuando veamos la lista saber de qué va la pregunta. Yo voy a poner letras, por ejemplo. Y a continuación tenemos el enunciado de la pregunta. Fijaros que en todos los enunciados de las preguntas, incluso en las respuestas de las preguntas, tenemos siempre el mismo procesador de textos. Esto significa que en cualquier caso, sea un enunciado o sea una posible respuesta de pregunta, tenemos la opción, esto es muy importante, tanto de añadir imágenes como de añadir vídeos, de añadir archivos de audio, etcétera. Por lo tanto, las preguntas se pueden hacer verdaderamente atractivas para los alumnos. En este caso vamos a hacer primero una muy sencilla. El enunciado, pues muy evidente, va a ser une según corresponda. ¿De acuerdo? De forma que el alumno sabe que tiene que unir las diferentes opciones. La puntuación por defecto aparece 1, nosotros podemos darle el peso que queramos a la pregunta. De todas formas, una vez diseñamos el cuestionario y añadimos todas las preguntas a un cuestionario, nosotros ahí dentro de cada cuestionario podemos cambiar el peso o el valor de cada pregunta para ese cuestionario en concreto. Por lo tanto, tampoco es necesario cambiar el 1, el valor que viene por defecto. La retroalimentación general es el texto que le va a aparecer al alumno una vez termina la pregunta, independientemente de que la respuesta sea correcta o no. Entonces podemos decirle que buen trabajo al alumno. Es muy importante, la retroalimentación es una parte muy importante del aula virtual. Crea una comunicación siempre con el alumno. El alumno siempre tiene que tener una respuesta inmediata a todo aquello que hace. Un aspecto muy importante es la posibilidad de barajar las respuestas. ¿Qué significa esto de barajar las respuestas? Significa que en este caso es una pregunta de emparejamiento, por lo tanto, el orden de las respuestas a emparejar, si nosotros tenemos seleccionado barajar, como viene por defecto, cada vez que el alumno repita la pregunta, si es que le damos más de una opción, porque muchas veces los cuestionarios pueden ser tener una finalidad evaluativa para tener una calificación o puede tener una finalidad más formativa. En este caso nos puede interesar que el alumno haga 2 o 3 veces un cuestionario o una pregunta hasta que llegue a la respuesta correcta para aprender. Entonces, según la funcionalidad que le demos al cuestionario, como decía, barajar la respuesta lo que hace es que el alumno cuando vuelve a hacer la misma pregunta le aparecen en un orden diferente las posibilidades de respuesta o los términos que tiene que unir. Por lo tanto, es una posibilidad importante dejarla siempre que el sistema vaya barajando las respuestas. Y luego aquí es donde tenemos que introducir lo que tiene que emparejar el alumno. Entonces, en pregunta 1 podría ser, en este caso voy a hacer algo por no alargarlo muy corto, la pregunta 1 sería A y la respuesta, por ejemplo, sería A'. Como decía antes, podemos introducir imágenes. Eso significa que una pregunta puede ser una imagen y la respuesta un texto escrito, o una pregunta puede ser un audio y la respuesta un texto escrito, puede ser un vídeo. Es decir, podemos introducir lo que queramos según nuestra especialidad y lo que queramos conseguir. Aquí vamos a tener B', aquí por ejemplo C y C'. ¿Vale? Facilita. Podemos ir añadiendo todos los espacios en blanco que queramos, es decir, podemos hacer las preguntas todo lo larga que queramos. Le he dado a añadir 3 más, de forma que tengo A, B, C y ahora puedo seguir añadiendo letras. Voy a poner una más.
¿vale? Y estas las puedo dejar en blanco, no van a aparecer en ningún caso, solo aparecen las que están rellenas. Una vez tenemos ya la pregunta y la correspondiente respuesta enlazada, ¿vale? Para que el sistema sepa cuál es la respuesta correcta, tenemos el tema de la retroalimentación. La retroalimentación ya es según la respuesta que dé el alumno, es decir, la retroalimentación de arriba era para cuando el alumno termina, independientemente del resultado, y aquí ya podemos decidir si el alumno hace la pregunta perfectamente, el mensaje que le queremos lanzar, podemos dejarlo lo que viene por defecto, respuesta correcta, o darle muchos ánimos, lo que queramos. Si la respuesta es parcialmente correcta, podemos decidir qué mensaje le lanzamos. Y si es completamente incorrecta, el mensaje que le lanzamos. ¿De acuerdo? Esto podemos escribir lo que queramos. Incluso podemos poner una imagen también, como decía antes. Y una parte muy importante, cuando permitimos que el alumno haga varias veces la pregunta, como comentaba antes, por ejemplo, en un cuestionario con una finalidad formativa, podemos añadir penalizaciones. Esto es algo que también a la hora de realizar el cuestionario es una de las cosas que hay que decidir, si se barajan respuestas y si hay penalizaciones, y en ese caso, si lo decidiéramos en el cuestionario, se aplicaría el porcentaje de penalización que tenga cada pregunta. Entonces aquí dice penalización por cada intento incorrecto. El 33% significa que si el alumno falla en el primer intento, la respuesta, si la hace correcta en el segundo intento, la máxima nota que puede hacer es la nota total del valor de la pregunta menos el 33%. Si nosotros aquí señalamos una penalización del 50% y una pregunta vale un punto, pues si la hace bien a la segunda, si la hace bien, tendría un 0,5. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí podemos decidir qué grado de penalización queremos que tenga las diferentes respuestas. Y algo muy interesante, puesto que el alumno va a repetir la pregunta, podemos darle pistas. Es decir, cuando la va a hacer por segunda vez, si no escribimos nada, no le aparece nada al alumno, pero si aquí escribimos, por ejemplo, fíjate en las letras. Por ejemplo, si el alumno falla en la primera vez que hace la pregunta, cuando lo va a hacer en la segunda, el sistema le va a decir que se fije en las letras, una especie de pista. Podemos darle tantas pistas como queramos, puesto que aquí podemos añadir pistas. Y al mismo tiempo decidir si se le borran las respuestas incorrectas para que sea un poco más fácil o se muestra el número de respuestas correctas. Es decir, podemos, según el tipo de alumnos, el perfil de alumnos y la finalidad del cuestionario, hay muchísimos parámetros que decidir en esto solo en una pregunta. ¿De acuerdo? Y nada, con esto es importante cuando estamos realizando las preguntas, puesto que hay que tenerlas bien pensadas antes, evidentemente, pero puede ser un poco laborioso la realización de algunas preguntas. En este caso era muy sencillo porque no hemos subido imágenes, ni música, ni nada. De vez en cuando darle a guardar cambios y continuar editando, porque un fallo en el sistema nos puede borrar todo el trabajo que estemos haciendo de una pregunta. Entonces, de vez en cuando hay que ir guardando y luego continuar editando. Si tenemos que añadir más opciones o menos opciones. Si os fijáis ahora se han borrado ya las opciones que estaban en blanco, ¿de acuerdo? Y ahora puedo seguir editando. Una vez está terminada la pregunta, tengo la posibilidad aquí de realizar una vista previa de la pregunta. Y si nos fijamos, pues tenemos une según corresponda y el orden de las letras ya no es el mismo que hemos puesto que el sistema lo ha barajado. Y aquí hay que elegir pues, las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Vamos a equivocarnos. ¿Vale? Aquí nos dan los parámetros de la respuesta. Esto el alumno no lo ve. Esto es porque lo estamos viendo nosotros ahora. Enviar y terminar. Y el sistema nos dice que tenemos 2 bien y tenemos 2 mal. Por lo tanto, respuesta parcialmente correcta. Esta era la retroalimentación que teníamos en el cuadrado de respuesta parcialmente correcta. Nos dice que hemos seleccionado 2 correctamente y nos dice que buen trabajo porque hemos terminado la pregunta. Era la retroalimentación que habíamos puesto en la parte superior. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice cuál es la respuesta correcta porque tenemos seleccionado que nos dé la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un ejemplo de pregunta de emparejamiento y ahora ya nos aparece aquí la pregunta. Aquí tenemos opción siempre
de volver a editar la pregunta, de modificarla, podemos duplicarla, podemos ver la vista previa como acabamos de hacer o incluso borrarla. Pero en cualquier caso, esta pregunta nos aparece ya dentro de la categoría de pruebas. Ahora ya cuando hagamos un cuestionario, nosotros podremos elegir esta pregunta junto con otras para el cuestionario. Bueno, esto es todo. En próximos vídeos veremos cómo se realizan otro tipo de preguntas. Muchas gracias.